Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a quedarse. Recuerden que se pueden suscribir y que es totalmente gratis. Para las personas que les molestan las letritas que les aparecen aquí abajito, ustedes mismos los pueden apagar dándole clic a su pantalla y de este lado hay un cuadro que tiene doble C. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se van a quitar. Hoy vamos a estar aprendiendo cómo tejer un proyecto muy padre, muy bonito y muy fácil que pueden utilizar para una mantita de bebé y también para un cubre cojín, ¿ok? Ustedes deciden para qué lo van a estar utilizando. Voy a utilizar mi gancho del 3 milímetros y esta lana o hilo semi grueso de aproximadamente 3 milímetros de grosor, 50% acrílico y 50% algodón. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance, que tengan ahí en su casita, no tiene que ser específicamente una marca o grosor, ustedes pueden utilizar cualquiera que más prefieran, ¿ok? Comenzamos haciendo un anillo mágico, yo lo hago de esta manera. Levantamos una cadenita y podemos retirar de los dedos, miren, así. Y después vamos a tejer otra cadenita más para tener un total de 2. Tomamos la lazada, introducimos en el aro o anillo, tenemos 3 pestañas y cerramos únicamente 2. Lazada, introducimos, sacamos 4 pestañas, cerramos 2, nos quedamos con 3 y las cerramos todas juntas. Esto sería como 3 puntos altos cerrados juntos. 2 cadenas, 1 y 2. Volvemos a repetir 3 puntos altos cerrados juntos, 3 pestañas, cerramos 2, lazada, introducimos, 4 pestañas, cerramos 2, lazada, repetimos, 5 pestañas, cerramos 2, nos quedamos con 4 y las cerramos todas juntas. 2 cadenitas, 1 y 2 y volvemos a repetir exactamente el mismo paso, 3 puntos altos cerrados juntos, separado de 2 cadenas. Esto lo estaremos repitiendo hasta tener 8 grupitos. Terminé y tenemos 1, miren aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupitos. Antes de hacer el punto deslizado tejemos nuestras 2 cadenitas y vamos a estar deslizando aquí en este punto. Ahora sí podemos cerrar nuestro anillo jalando a la hebrita que nos quedó aquí en el centro y miren, tenemos algo así. Para la siguiente vuelta vamos a estar introduciendo aquí en este espacio de 2 cadenas y hacemos un punto bajo, 1, 2 cadenas y esto ya nos equivale a un punto alto. En el mismo espacio tejemos 2 puntos altos más para tener un total de 3. Aquí tenemos nuestros 3 puntos altos. 2 cadenitas, 1 y 2. En el siguiente espacio de 2 cadenas vamos a estar tejiendo 2 puntos altos cerrados juntos. 3 pestañas, cerramos 2, 4 pestañas, cerramos 2, nos quedamos con 3 y cerramos juntas. Tenemos 2 puntos altos cerrados juntos, 1, 2 cadenitas. En el mismo espacio repetimos 2 puntos altos cerrados juntos. 2 cadenas. En el siguiente espacio 3 puntos altos. Esto es lo que vamos a estar repitiendo por toda la vuelta. Aquí tenemos 1, 2 y el número 3. 2 cadenas, 1 y 2. En el siguiente espacio repetimos este mismo motivo. 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos. Así nos vamos trabajando por toda la vuelta. Llegué al final, tengo mis 2 cadenas, vamos a deslizar aquí en esta cadenita para cerrar la vuelta número 2 y debemos de tener algo así, ya como un cuadradito.
Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas, que ya nos equivale a un punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer otro punto alto y tenemos 2. En el siguiente punto alto y vamos a tener 3. En el espacio de 2 cadenitas tejemos 2 puntos altos. 2 cadenitas, 1 y 2, y en las 2 cadenas de aquí del motivo volvemos a repetir el motivo, 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos. Dos cadenas, 1 y 2, en el espacio de 2 cadenas, 2 puntos altos, en los siguientes 3 puntos, punto alto también. Entonces aquí 1, 2 y 3 puntos altos. En el espacio de 2 cadenas repetimos 2 puntos altos, 1 y 2. Y aquí en total vamos a tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Repetimos 2 cadenas, 1 y 2. Y en el motivo repetimos el mismo motivo. Dos cadenas y volvemos a repetir nuestros 7 puntos altos, 2 en el espacio de 2 cadenas, 1 en los siguientes 3 puntos y 2 en el último espacio de 2 cadenas. Dos cadenas y volvemos a repetir. Esto se va a trabajar por toda la vuelta. Llegué aquí al final, ya tengo toda mi vuelta, tengo mis 2 cadenas. Y aquí nada más tengo 5 puntos cuando comenzamos, entonces en este espacio de 2 cadenas hacemos esos 2 puntos altos que nos hacen falta. Para terminar deslizamos aquí en esta cadenita y ya tenemos terminada la vuelta número 3. Para la vuelta número 4 repetimos 3 cadenas, que ya es un punto alto, es para este punto. En el siguiente otro punto alto y tenemos 2. En los siguientes puntos también punto alto hasta llegar a las 2 cadenitas. En el espacio de 2 cadenas tejemos 2 puntos altos. Por el momento tenemos 7 puntos altos, al final vamos a hacer los que nos faltan. 2 cadenas y aquí dentro del motivo se sigue repitiendo el mismo motivo de 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos. Dos cadenas, 1 y 2. En el espacio de 2 cadenas, 2 puntos altos. Tenemos 1 y 2. En los siguientes puntos, en todos estos que están aquí, que son 7, vamos a estar tejiendo puntos altos también. Por el momento tenemos 9 puntos altos. Aquí en el espacio de 2 cadenas hacemos los últimos 2 puntos altos para tener un total de 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 cadenas, 1 y 2 y repetimos el mismo motivo. 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos. Esto lo estaremos repitiendo por toda la vuelta. 2 cadenas, 2 puntos altos aquí, puntos altos en estos puntos y 2 puntos altos aquí en las 2 cadenas también. Terminé la vuelta, hice mi punto deslizado, miren, deben de tener algo así.
Al final hice los puntos necesarios que me faltaban para tener mis 11 puntos, lo mismo que estábamos repitiendo acá. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas, ya es punto alto. En el siguiente punto, un punto alto y tenemos 2, en el siguiente 3, en el siguiente 4 y en el siguiente 5. Vamos a estar dejando libres estos dos puntos altos, los del comienzo y los del final. Tengo dos cadenas, me salto esos dos puntos y en el espacio de dos cadenas 3 puntos altos. Tenemos algo así, ya al final vamos a saltar nuestros dos puntos y hacer estos dos puntos en punto alto para tener un total de 7. Aquí vamos a hacer 2 cadenas y vamos a estar repitiendo el mismo motivo de siempre que hacemos en cada esquina. Ya que tengamos el motivo, hacemos 2 cadenas y en el espacio de 2 cadenitas hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas, 1 y 2. Nos saltamos estos primeros 2 puntos y en el tercero un punto alto. Continuamos así hasta tener 7 puntos altos. Tenemos los 7 puntos altos y nos quedan libres 2 puntos. 2 cadenas, nos saltamos los 2 puntos y aquí en el espacio de 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. 2 cadenas, 1 y 2 y repetimos el motivo. Esto lo estaremos repitiendo por toda la vuelta. Llegué aquí al final, tengo mis 2 cadenas, me salto estos 2 puntos y en estos 2 hacemos los 2 puntos altos para completar nuestros 7 puntos altos. Deslizamos aquí en esta cadenita y tenemos terminada la vuelta. Para la siguiente vuelta levantamos 3 cadenas, ya es un punto alto, y en los siguientes 2 puntos otro punto alto para tener un total de 3. Tenemos los 3 puntos altos, hacemos 2 cadenas y aquí nos saltamos estos 2 puntos. En el espacio de 2 cadenas hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. En los siguientes 3 puntos un punto alto y en el espacio de 2 cadenitas otros 2 puntos altos. Vamos a tener un total de 7 puntos altos aquí a la orilla. Tenemos los 7 puntos altos. Ahora aquí repetimos 2 cadenas y como siempre hacemos nuestro mismo motivo aquí en la esquina. 2 puntos altos cerrados juntos, 2 cadenas, 2 puntos altos cerrados juntos. Dos cadenas, 1 y 2 y repetimos aquí en estas 2 cadenitas 2 puntos altos. En los siguientes 3 puntos un punto alto en cada uno y en el espacio de 2 cadenas 2 puntos altos para tener otra vez el total de 7. Dos cadenas, 1 y 2. Nos saltamos aquí estos primeros 2 puntos, 1 y 2. Y en los siguientes 3 puntos un punto alto. Aquí en esta parte nos vamos a quedar con 3 puntos altos. Tenemos 2 y 3. 2 cadenas y volvemos a repetir. Nos saltamos estos 2 puntos. Aquí 2 puntos altos. En los 3 puntos altos un punto alto y en el último espacio de 2 cadenas 2 puntos altos. Esto lo vamos a estar repitiendo por toda esta vuelta.
Terminé la vuelta, hice mis 2 cadenitas y mi punto deslizado aquí en la tercera cadena y debemos de tener algo así. Vamos a estar deslizando en estos puntos también para llegar al primer espacio de 2 cadenas. Aquí en el espacio hacemos un punto bajo y 2 cadenas. Eso nos equivale al primer punto alto. En el mismo espacio tejemos otro punto alto y tenemos 2. Directamente en el siguiente punto, punto alto. Aquí es donde vamos a terminar con 11 puntos altos. Estamos repitiendo la vuelta donde tenemos que tener, 11 puntos altos. Tenemos nuestros 11, 2, 4, 6, 8, 10 y 1, 11. 2 cadenas, 1 y 2. En la esquina repetimos el mismo motivo de siempre. Dos cadenas y volvemos a repetir. Aquí en este espacio de 2 cadenitas, 2 puntos altos. En los siguientes 7 puntos, un punto alto y en el espacio de 2 cadenitas, otros 2 puntos altos para tener nuestros 11 puntos. Tengo mis 11 puntos altos, hacemos aquí 2 cadenas y nos saltamos estos 3 puntos. Aquí en este espacio volvemos a repetir 2 puntos altos, 7 puntos altos más y 2 puntos altos aquí en el espacio de 2 cadenas para tener 11. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Terminé la vuelta, miren, debemos de tener algo así, como estos rombitos o esta figura. Aquí hice mi punto deslizado, me salté estos 3 puntos, hice mi punto deslizado en la cadenita que tejimos al inicio. Vamos a deslizar aquí en el siguiente punto porque nos vamos a estar saltando otra vez los primeros 2 puntos. Aquí en el tercer punto levantamos 3 cadenitas, es un punto alto. En los siguientes puntos, punto alto y en esta vuelta es donde vamos a tener 7 puntos altos. Tengo los 7 puntos, hago mis 2 cadenas, nos saltamos esos 2 puntos y ahora estaremos tejiendo estos 3 puntos altos aquí en cada esquina. Estamos repitiendo esta vuelta, ¿ven? De los 7 puntos, 2 cadenas y en el último espacio de 2 cadenitas, 3 puntos altos. Dos cadenas y en la esquina repetimos el mismo motivo de siempre. Ya que tengamos el motivo, 2 cadenitas y en este espacio de 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Repetimos 2 cadenas, nos saltamos los primeros 2 puntos y en los próximos 7 puntos un punto alto. Dos cadenas, nos saltamos los 2 puntos estos y directamente aquí hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y repetimos, nos saltamos estos 2 puntos y hacemos nuestros 7 puntos. Siete puntos altos, 2 cadenas, nos saltamos estos 2 últimos y en el espacio de 2 cadenas 3 puntos altos. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Terminé la vuelta, miren, hice mi punto deslizado aquí en esta cadenita. Vamos a estar deslizando al siguiente punto para llegar al tercer punto porque vamos a estarnos saltando los primeros 2 puntos. 3 cadenas y aquí nos vamos a quedar con 3 puntos altos.
3 puntos altos, 2 cadenas, me salto esos 2 puntos y aquí en el espacio de 2 cadenas 2 puntos altos. Aquí vamos a estar repitiendo nuestros 7 puntos altos, 2 aquí, 1 en los siguientes 3 puntos y 2 en las últimas 2 cadenas. Dos cadenas y volvemos a repetir nuestro motivo de siempre que hacemos en cada esquina. Ya que tenemos el motivo, hacemos las 2 cadenas y repetimos 2 puntos altos aquí, un punto alto en cada punto de los siguientes 3 puntos y 2 puntos altos en el espacio de 2 cadenas. Tenemos los 7 puntos, 2 cadenas, aquí me salto los primeros 2 puntos y un punto alto en los siguientes 3 puntos, 1, 2 y 3, 2 cadenas y volvemos a repetir nuestros 7 puntos. Esto lo vamos a estar tejiendo por toda la vuelta. Y estas vueltas, estos pasos los van a seguir hasta que tengan lo ancho y largo deseado para su proyecto, depende de qué van a estar tejiendo con él. Recuerden que empezamos con 3 puntos altos, después aumentamos con 7, después 11 y vamos disminuyendo a 7 otra vez y luego 3, así para que se vayan creando pues estos rombos. Vean amigos y amigas, yo le avancé unas vueltas y tenemos algo así. Yo sé que a simple vista pues se mira algo complicado, pero tienen que intentar tejer esto y se les va a memorizar muy rápido pues lo que es la secuencia, el patrón. Pero vean, aquí comenzamos con 1 y luego 2 y aquí estamos creando 3. Así en cada vuelta se van a ir aumentando más y más. Pero así tenemos por el momento. Yo ya estaré viendo que voy a tejer con él y se mira de la parte de atrás, también muy bonito. Vean. A mí la verdad me gustó mucho para seguirle pues avanzando, pero una colchita de bebé, algo diferente, pero está muy bonita. Espero que a ustedes también les haya gustado y que se animen a tejer algo con ella o de perdido pues intentar tejer este patrón y ya se les van a venir muchas ideas a la cabeza. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo en un video más, espero que lo hayan disfrutado mucho. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban. Es totalmente gratis, recuérdenlo, cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos pronto en un video nuevo.